Nos vamos con la sexta entrega de esta encuesta de Penn Schoen a cargo de Noticias SIN y Antena Latina. Nuevamente con nosotros Bernardo Vega. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Manos a la obra. La pregunta de esta noche: ¿está usted más satisfecho con los gobiernos del presidente Fernández en comparación con el gobierno de Hipólito Mejía? Y antes de dar los resultados, me gustaría saber por qué la pregunta, Bernardo. Bueno, primero porque Hipólito Mejía es otra vez candidato y es contra el partido del PLD, que es de Leonel Fernández. Entonces esto nos indica también hasta dónde el comportamiento de esos dos gobiernos influye en la forma de votar de la gente. Ahora sí, ya tenemos los resultados. Bueno, ahí hay un 57% que está menos satisfecho y un 41% más satisfecho. Sorprende que, siendo el gobierno de Hipólito Mejía el gobierno que coincidió con la crisis bancaria, con los altos grados de inflación y devaluación y desempleo y bajo crecimiento, la gente todavía cree que el gobierno de Hipólito Mejía fue mejor o lo satisfizo más que los gobiernos de Leonel Fernández. Eso es interesante. Y también ese 41% a favor del gobierno o los gobiernos de Leonel Fernández está muy cerca del 39%, que indica que serían los votos hoy día, un año antes de las elecciones, de Medina, el candidato del PRD. Así que es un reflejo, se está reflejando también en las candidaturas. Si lo dividimos por sexo y por edades y por partido, ¿qué vemos? Bueno, ahí por sexo realmente no hay diferencias. Por edades sí vemos que las personas de mayor edad tienden a ser los más satisfechos y los de menor edad, con el 69%, tienden a ser los menos satisfechos. Es decir, la juventud está bastante insatisfecha. Por partido, obviamente, también eso influye muchísimo. Bueno, y con relación al partido, lo más importante ahí es que el 25% de los que se definen como PLDistas dicen que están insatisfechos con el gobierno de Leonel Fernández en comparación con el gobierno de Hipólito Mejía. Eso es un número alto. Es muy alto, eso es muy perjudicial para el PLD, que una cuarta parte de la gente que simpatiza por él cree que el gobierno de Hipólito Mejía lo satisfizo más que el actual. Eso es bastante serio. Y entre los independientes, que es la última columna, 42-52, pues que un 52% de personas no políticas, no suscritas a un partido, que se supone que son los más inteligentes, independientes, pues el 52% está menos satisfecho con los gobiernos de Leonel Fernández que con el gobierno de Hipólito Mejía. Segunda pregunta: ¿cree usted que las cosas en el país van mucho mejor, algo peor o mucho peor que cuando gobernaba Hipólito Mejía? Ahí otra vez tenemos 56% creen que es peor ahora que cuando Hipólito Mejía, contra un 42%. Casi es idéntico a la respuesta anterior. La respuesta anterior era 57-41, ahora es 56-42. Es esencialmente una reacción igual. Por sexo no hay gran diferencia, pero por edad otra vez los jóvenes son los que lo ven peor, con un 60%, los de 40 a 54 años son los que lo ven mejor, pero cuando lo vemos por partido, ahí otra vez vemos que un 20% de los que se definen como PLDistas consideran que las cosas están peor o mucho peor que cuando gobernaba Hipólito Mejía. Es decir, que están peor ahora, perdón. Eso es muy malo también y refleja lo mismo que pasó en la pregunta anterior. Dentro del PLD, bastante insatisfacción. Entre los independientes son 39-55, que parece mucho a la cifra de 42-56, que fue la respuesta a la pregunta anterior. Las dos preguntas, en el fondo, las respuestas han sido casi idénticas. Próxima pregunta: ¿usted cree que en este último gobierno del presidente Leonel Fernández hay más o menos corrupción gubernamental que en el gobierno de Hipólito Mejía? Y ahí un 64%, casi 2/3 partes, considera que hoy día en este gobierno hay más corrupción que en los gobiernos de Hipólito Mejía, contra un 12% que piensa que hay menos corrupción y un 22% que cree que la corrupción es igual. ¿Le sorprendió la cifra?
Bueno, no, porque ya vimos en la pregunta de qué podría ser el próximo gobierno, ahí la cuarta cosa después de alto costo de la vida y empleo, fue corrupción. Así que la percepción de que hay mucha corrupción ya se veía en esa pregunta. Sí me sorprende el alto nivel, que 2/3 partes piensen eso, es muy, muy alto. Más o menos por sexo y por edades se mantienen más o menos. Sí, ahí no hay diferencia. Por edad sí lo hay, los de mayor de 55 años tienden a pensar que hay más corrupción que los menores de edad. Pero por donde hay la gran sorpresa es por partido, porque hay un 37% de los que se definen como PLDistas dicen que en su gobierno del PLD hay más corrupción que en el gobierno de Hipólito Mejía. Cifra bastante alta. Y menos un 26 solamente. Así que entre los PLDistas que creen que hay más o igual corrupción, ahí tenemos un 70% del total de los PLDistas, lo cual es muy, muy malo porque es el propio partido que se está quejando de la corrupción. Autocrítico. ¿No? De autocrítico. Y entre los independientes, pues un 61% creen que hay más corrupción y apenas un 6% creen que hay menos. Así que el grueso, el 89% de los independientes creen que hay o más corrupción o igual corrupción. Vámonos ahora con el tema de los subsidios del gobierno. Mire, esa pregunta es muy importante porque ya se está diciendo por parte de la oposición de que el gobierno está haciendo uso de ese programa para fines políticos. Es un programa que ha sido muy exitoso en Brasil y en México para reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso. Aquí es un programa relativamente nuevo, pero que se están utilizando muchos recursos, y el objetivo de la pregunta era ver si realmente se percibía que había favoritismo político en esa ayuda, que es una ayuda condicionada. Por ejemplo, se le da dinero a una familia con tal que los hijos vayan a la escuela. Si los niños dejan de ir a la escuela, le quitan la tarjeta de solidaridad o el bono luz o el bono gas. Exacto, se le preguntó específicamente eso. ¿Recibe usted ayuda del gobierno a través de la tarjeta de solidaridad, el bono luz o el bono gas? Ahí lo más importante es que aunque un 75% no la recibe, entre solidaridad, bono luz y bono gas, ahí tenemos un 24%, que un 24% de los votantes de este país, de los adultos de este país, ya estén en ese programa. Es una noticia muy importante, es una cuarta parte de todos los votantes, lo cual decía que en potencia, lo que significa que en potencia, si se politiza el programa, abarca una cuarta parte de todos los votantes, y eso es muy importante. ¿Por edades? Ahí por edad... Los jóvenes dijeron que a mí me sorprende que gente de menos de 24 años de edad reciben algún tipo de apoyo, es decir, un 13% de solidaridad, porque ¿qué hace esa juventud? No debería necesitar dinero, lo que deben necesitar son los adultos que tienen niños en la escuela. Pero esa es la respuesta que da, ¿no? ¿Y por partido? Ahí uno pensaría que había un sesgo a favor del PLD. Un 25%, bueno, vamos a sumarlo, el PLD es 26 más 1 más 5, son 32% es del PLD, que sí reciben, 20% del PRD y 30% reformista. Es decir, que aunque hay un sesgo a favor del PLD, es bastante ligero. 30 contra 32. 3 tiene el PLD, creo, 33, 26 y 1. Sí, 33 contra 30 no es importante. Es decir, hay un ligero sesgo a favor del PLD. Uno podría argumentar, si tuviéramos hace 100 años, 50 años, que había el partido conservador oligarca y el partido liberal de los pobres, uno podría decir que ese sesgo debería estar a favor del partido de los pobres, pero en este país ya no se sabe quién es el partido de los pobres, así que sí hay un sesgo, pero no muy grande. Y en cuanto a los independientes, pues que suben 16%, también es significativo porque aunque tú no pertenezcas a ningún partido, estás recibiendo bastante dentro del el promedio de 24, que el 16% de los independientes, pues indica que no hay mucho sesgo, pero para ver si realmente había un sesgo político, un uso político de ese programa masivo, hicimos la siguiente pregunta. Sí.
La pregunta es, para conseguir esa ayuda, ¿usted tuvo que mostrar que era PLDista? Una pregunta clave. Pues la respuesta fue que el 80% no tuvo que decir que era PLDista. Y eso es muy positivo para el programa, porque los que apenas un 9% indicó eso. Ahora, lo interesante es verlo por aliación política, por filiación política. Fíjense, un 6% de los PRDistas dijeron que eran PLDistas para conseguir que le dieran, es decir, somos unos pillos. Sí. Un 16% de los reformistas dijeron que era PLDista para conseguir que le dieran la tarjeta, y un 8% de los independientes, que no pertenecen a ningún partido. Eso lo aprendimos todo de Peña Gómez, con aquello de que coge la funda roja pero vota blanco. Entonces, sí, hay un pequeño sesgo, un 9% dice, pero de ese 9% dijeron sin ser realmente PLDistas, lo dijeron simplemente para conseguirlo. En resumen, creo que este análisis no ha indicado un sesgo o una politización del programa de ayuda condicionada, y eso es importante que esté ocurriendo así. Ahora, yo creo que el vicepresidente de la República debería contratar una firma independiente que evalúe esto, porque si eso está funcionando así, ¿por qué no se jacta de eso y no tiene unas evaluaciones que ayudan a hacerlo? Porque esto es apenas una pequeña indicación. Podría tal vez hacer una encuesta solamente sobre ese tema. O tal vez empieza a utilizar los números de Panel Show. Bernardo, ¿qué podemos esperar para mañana en El Despertador? Mañana tenemos un plato fuerte, porque estamos comparando los datos que están dando esta encuesta a un año de las elecciones en cuanto a cuánto va a sacar cada partido, cada uno de los tres partidos: 51% para el PRD, el 39% para el PLD y el 7% para los reformistas, con los votos reales que ocurrieron en las últimas dos elecciones, la congresional de hace 2 años y la presidencial de hace 4 años, para ver cómo va la tendencia a través del tiempo de los votos a favor de esos partidos. También hemos hecho una serie de preguntas si la gente está a favor o en contra del PLD, del PRD y del PRSC, para ver la reacción de la población ya al concepto de partido. Y entonces luego comparamos los resultados en una tabla para ver cuál tiene más opiniones de esos tres partidos, cuál tiene más opiniones desfavorables. También haremos una pregunta si usted es miembro o simpatizante de un partido político, para medir el grado de los independientes, cuántos son tus miembros, si miembros son los duros, los otros son simplemente simpatizantes, y luego los independientes, y finalmente de qué partido es usted miembro o simpatizante, para ver la cantidad de seguidores, el panorama, ¿no? Del panorama de cada uno de los tres partidos, más los independientes, que como ya he dicho varias veces, ya son el 18% del total. Bueno, ¿y cómo supe yo que es el 18? Porque leí esta tablita la semana pasada, antes que ustedes la vieran hoy. Todo esto y mucho más mañana, en la mañana en El Despertador, y por supuesto nuestra 8ª entrega mañana a las 11. Gracias, Bernardo.